Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Hillary Clinton ya es la candidata oficial del Partido Demócrata para las elecciones de noviembre. Ese es el país por el que estamos luchando. Ese es el futuro por el que estamos trabajando. Entonces, amigos míos, con humildad, determinación y una confianza ilimitada en la promesa de Estados Unidos, que yo acepto su nominación para presidenta de los Estados Unidos. Pero la convención demócrata de la semana pasada dejó tantas preguntas en el aire como la convención republicana de la semana anterior. ¿Hizo bien Hillary Clinton en no ponerle una etiqueta peyorativa a Trump, como hace Trump cada vez que se refiere a Hillary Clinton y la llama la corrupta de Hillary? ¿O por el contrario, Hillary Clinton debería haberle puesto una etiqueta a Trump, hablar de el irresponsable de Trump o el inestable Trump o algo así, para contestarle con la misma moneda? Y otra gran pregunta: ¿logrará Hillary Clinton el apoyo activo de todo el Partido Demócrata para su campaña electoral? ¿O, por el contrario, los simpatizantes de su rival de las primarias, de Bernie Sanders, se van a quedar en su casa en noviembre a pesar de que Sanders les pidió que salgan a hacer campaña para Hillary? Y otra pregunta: en base a lo que dijo Hillary en su discurso ante la convención demócrata y a lo que dijo Trump en la convención republicana, ¿qué están prometiendo ambos en materia de política exterior y en materia de América Latina? Hoy vamos a analizar todo esto y mucho más con voceros y activistas de ambas campañas. Desde Washington nos va a acompañar Arturo Valenzuela, ex jefe del Departamento de América Latina del Departamento de Estado durante la primera presidencia del presidente Obama, ex alto funcionario del Consejo Nacional de Seguridad del presidente Bill Clinton y un hombre muy cercano al gobierno de Obama y a la campaña de Hillary Clinton. En nuestros estudios en Miami vamos a tener a Frank Mora, ex jefe del Departamento de América Latina del Departamento de Defensa durante la presidencia del presidente Obama y uno de los voceros oficiales de las campañas de Hillary Clinton. Vamos a tener a Nelson Díaz, presidente del Partido Republicano de Miami y abogado que apoya a Donald Trump, y a Ileana García, fundadora del grupo Latinas for Trump, o Latinas a favor de Trump, ex presentadora de Fox Latino. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Y más adelante en el programa vamos a hablar con el encuestador Sergio Bendixen para que nos explique un poco qué está pasando con las encuestas, porque algunas encuestas dicen que está ganando Trump, otras dicen que está ganando Hillary. ¿A quién creerle? Y también, ¿puede ganar Trump sin el voto hispano? Hay una creciente corriente de opinión que dice que sí. Se lo vamos a preguntar a Bendixen más tarde en el programa. Empecemos con la convención demócrata que proclamó a Hillary Clinton. También habla mucho acerca de poner a Estados Unidos en primer lugar. Bueno, explique, por favor, qué parte de eso significa fabricar corbatas en China, no en Colorado. Sus muebles en Turquía, no en Ohio. Sus marcos en India, no en Wisconsin. Donald Trump dice que quiere hacer que Estados Unidos sea grande nuevamente. Bueno, podría empezar fabricando las cosas aquí en Estados Unidos. Debo decirles que como secretaria de Estado fui a 112 países y cuando la gente oye esas palabras, oyen Estados Unidos. Así que no dejen que nadie les diga que nuestro país es débil. No lo somos. No dejen que nadie les diga que no tenemos lo que se necesita. Lo tenemos. Y sobre todo, no crean a nadie que diga: yo puedo arreglarlo solo por mi cuenta. Vamos a Washington, doctor Arturo Valenzuela. Doctor Valenzuela, no hay duda que Hillary le pegó duro a Trump en su discurso, pero hizo bien en no ponerle un adjetivo peyorativo a Trump, porque Trump cada vez que se refiere a Hillary
en todos sus Twitters, en todas sus apariciones públicas, la llama la corrupta de Hillary. ¿No tendría ella que haber hecho lo mismo para ser más efectiva, o al hacerle críticas pero no ponerle una etiqueta, una palabra, un poco dispersó su mensaje? ¿Cuál es su respuesta? Mira, esta cosa de la etiqueta es una cosa pero absurda. Ha habido polarización en este país por mucho tiempo, han habido convenciones muy difíciles en el pasado. Acordémonos de la elección de Nixon, cuando perdió Humphrey, o cuando pierde Carter frente a Reagan, pero nunca se usaba este lenguaje así de basura, así despectivo y todo lo demás. Así que lo que está en el fondo haciendo ella es apelando al elector medio en Estados Unidos, a la gran cantidad de gente en Estados Unidos que sencillamente no le gusta este tipo de lenguaje vejatorio. Es una cosa que no dice el presidente o la presidenta de los Estados Unidos, francamente, y ningún dirigente en ningún país serio. Nelson Díaz, usted como alguien que apoya a Trump, Arturo Valenzuela acaba de decir que es un lenguaje basura, no digno de un candidato presidencial. Su candidato, ¿cómo lo ve? Bueno, mira, están hablando de un político, de una persona política en Hillary Clinton, alguien que ha estado en la política 40, 50 años. Donald Trump nunca ha sido miembro de la política, nunca ha sido miembro del círculo de privilegio como Hillary Clinton. Entonces, él habla directamente y francamente en una manera que comunica con el pueblo americano. Que le ponga una etiqueta o no, estamos distrayendo de los temas, de hablar de los temas verdaderos. Debemos de hablar de lo que dijo Hillary, de lo que dijo Trump. Entonces, que pone una etiqueta, bueno, sí, le puso una etiqueta correcta, una etiqueta que la describe perfectamente, y para que el pueblo americano entiende la candidata demócrata. Iliana García, la misma pregunta, ¿no le parece que los políticos deberían discutir ideas, no hacer ataques personales? Y me llama mucho la atención, dado de que ella tiene otras maneras de atacarlo a él, como dice el señor Nelson Díaz, de manera quizás un poco más correcta, pero de igual manera uno dice, bueno, hay palabras y hay hechos. Y yo creo que la señora Hillary se pondría la soga al cuello si ella tratara de etiquetar al señor Trump como irresponsable, inestable, indisciplinado, dado la serie de escándalos que persiguen a la señora Hillary Clinton. Así que ella sabe el palo que trepa. Básicamente estamos viviendo otros tiempos. Obviamente esto es una elección que está out of the box, o sea, es algo como salido de una caja de Pandora. Pero es súper interesante ver que para cada, vamos a decir, para cada dato negativo que pudieses decir en cuanto al señor Trump, hay 4 más concretados y designados al nombre de la señora Hillary Clinton. Frank Mora, ¿es excusable esta actitud de Trump, que según Nelson Díaz es propia de un hombre que no es político? Pues claro que no. Yo creo que aunque una persona no sea político, el pueblo americano no se merece ese tipo de insultos, de ataques. Los problemas que estamos enfrentando, los desafíos requieren de cierta seriedad, no solo en el discurso, sino una explicación de cuáles son los temas importantes y cómo se van a solucionar. Hasta el momento, Hillary Clinton es más que nada creo una persona que entiende los problemas y ha mencionado en gran detalle, Andrés, cómo ella quiere solucionar el problema. La aproximación, la orientación del señor Trump es atacar, insultar, entrar en slogans sin ninguna sustancia. Yo creo que el pueblo norteamericano se merece un debate y un discurso serio y no de insultos y ataques. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos al grano. Vamos a hablar de las posturas de Hillary Clinton y Donald Trump sobre los latinos, sobre la inmigración, sobre muchos otros temas. Ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando el discurso de Hillary Clinton en el cierre de la Convención Demócrata y sus propuestas comparadas con las del candidato republicano Donald Trump. Veamos lo que dijo Hillary Clinton sobre el muro en la frontera, la inmigración. Veamos. Ahora, nosotros vemos claramente los problemas que enfrenta nuestro país, pero no tenemos miedo. Nosotros enfrentaremos el desafío como siempre lo hemos hecho. No construiremos un muro,
En su lugar, construiremos una economía en la que cualquier persona que quiere un buen trabajo puede conseguirlo. Y construiremos un camino a la ciudadanía para millones de inmigrantes que ya están contribuyendo a nuestra economía. Vamos a Washington. Doctor Valenzuela, ¿le va a ayudar a Hillary Clinton este énfasis en la reforma migratoria? Porque hay quienes dicen que Hillary ya tiene el voto latino en el bolsillo. Casi el 90% de los latinos, según una encuesta de Telemundo, dicen que van a votar por Hillary Clinton. Entonces la pregunta, ¿hizo bien al enfatizar el tema migratorio o corre el riesgo de perder los votos blancos anglosajones con los que Trump está contando para ganar él las elecciones? Bueno, tengamos claro una cosa, que el candidato Trump en su primaria se llevó más o menos un 38% del voto republicano porque se lo repartieron los otros candidatos. Y hay un estudio muy interesante que demuestra de que efectivamente el voto blanco que tiene Trump de la primaria republicana es un voto que está directamente relacionado a una proclividad racista por parte de aquellas personas. La comparación, por ejemplo, con Rubio fue muy clara. Este estudio muestra de que a más proclividad racista por parte del elector, más apoyo a Trump, todo lo contrario en el caso de Rubio. Así que aclaremos eso. Segundo, obviamente que lo que tiene que hacer la candidata Hillary Clinton es avalar la política y las propuestas del Partido Demócrata en estos temas tan cruciales para el país como ser el tema migratorio. Tiene obviamente el apoyo de los hispanos, pero le voy a decir otra cosa, que los que se sienten desafiados por este discurso francamente racista por parte del señor Trump no son solamente los hispanos, sino que muchos de los que están en Estados Unidos que son inmigrantes que han llegado en estas últimas épocas. Un 40% de los no nacidos en Estados Unidos no son latinoamericanos. Incluso un 40% de los ilegales que están en Estados Unidos no son latinoamericanos. Es otra gente que ha llegado. Son vietnameses, son polacos, son rusos, etcétera, etcétera. Y uno está viendo en el discurso anti-inmigrante un rechazo no solamente por parte de los hispanos, sino que de muchas otras comunidades en Estados Unidos a este discurso vejatorio y sencillamente no americano, como se dice en Estados Unidos. La Convención Demócrata habló de pluribus unum, entre todos somos unos, y somos una nación de inmigrantes. No es el momento para estar descalificando a personas que no son, digamos, de extracción europea. Ileana García, el doctor Valenzuela acaba de decir de que Trump apeló al voto racista. Pregunta que muchos televidentes se están haciendo en este momento. ¿Cómo pueden ustedes como latinos, lo mismo va para Nelson Díaz, votar, estar a favor de un candidato que ha descalificado a un juez, a Gonzalo Curiel, por ser hijo de mexicanos, que ha dicho que los inmigrantes mexicanos son violadores y criminales? Volviendo a lo que dijo recién Arturo Valenzuela, ¿no están apoyando a un racista? Qué bueno que hayas mencionado eso y utilizaste una palabra clave, y el caballero desde Washington también, inmigrante. En ningún momento él atacó al inmigrante, él habló del ilegal, el que llega aquí con malas intenciones, el que viene, el que viola, el que trae droga. En ningún momento él se dirigió a mis padres o a otros inmigrantes que son dignos de vivir en este país, que aportan a este país, que dan impuestos a este país, que siguen las leyes de este país sin imponer las leyes de ellos. Otra cosa que quiero hacer hincapié, y me parece mentira porque lastimosamente lo veo continuamente, sobre todo con periodistas que se supone que tienen que practicar un poquito más la imparcialidad. Estamos hablando de ilegales. En ningún momento hemos hablado de inmigrantes. Estamos hablando con las personas que no aportan al sistema o que llegan aquí de alguna manera, sacan dinero de este país y los regresan al otro país sin entender que en este país hay que llevar un poquito de contabilidad. Pregunta, Ileana, todos, porque Trump en su campaña, en su cierre de campaña, tuvo a 3 padres de hijos que fueron asesinados por inmigrantes indocumentados, pero absolutamente ningún buen inmigrante indocumentado. O sea, ¿los 11 millones, según usted, según su candidato, son malos?
No, para nada. Y le voy a pedir, por favor, señor Oppenheimer, que elija sus palabras cuidadosamente, porque aún usted haciendo esos comentarios, lo que suele pasar después es que voy a tener todo un sinfín de personas que por pensar que yo soy partidaria de cualquier tipo de racismo, atacándome a mí en los medios sociales. Y le quiero rectificar a usted y a todas las personas nuevamente que esto se trata de ilegales, personas que de alguna manera llegaron a este país y no llegaron con las mejores intenciones. Sí hay personas muy dignas de formar parte de este sistema, pero les digo también y les recalco que este sistema también tiene un sistema de inmigración quebrantado, la cual hace mucho tiempo se prometió arreglar y no se ha hecho. El famoso DREAM Act, que nunca, en fin, llegó en nada, haya sido la culpa de los republicanos, haya sido la culpa de los demócratas, es un sistema quebrantado que todavía aún existe. Y refiriéndonos nuevamente a lo que ha dicho ahora la señora Hillary Clinton y ustedes que hablan de la inestabilidad del señor Trump, aquí yo tengo un video que es viral, que constantemente sale en el internet y accesible también a lo que es a usted en Google, que habla básicamente donde en el año 2006, ella, al igual que Bill, habla de cerrar las fronteras, de penalizar a empleadores que contratan a personas ilegales, que hay que agarrar al gobierno mexicano y apretarlos un poco más porque hay un sistema de inmigración que está saliendo hacia los Estados Unidos que no está a favor de nosotros los americanos. Así que si vamos a hablar un poquito de tirar y comparar manzanas con manzanas, deberíamos de estar un poquito más cerca de la verdad y no tergiversando palabras. Frank Mora, ¿estamos tergiversando palabras? No, yo creo que aunque yo estoy de acuerdo que el sistema de inmigración está quebrantado y todo el mundo estamos de acuerdo, hace falta una reforma de inmigración. Eso es un tema, pero el otro tema es el discurso xenofóbico y nativista que hemos visto del candidato. Él no menciona en su discurso solo lo negativo de los inmigrantes indocumentados, vamos a decir, que muchos de ellos están trabajando y que la mayoría no cometen crímenes, pero si oyes el discurso de Donald Trump parece que tenemos una invasión de inmigrantes. Déjeme terminar, por favor. Una invasión. Déjeme terminar. Yo le interrumpí. No le interrumpa a Franco. Habló de casos en donde indocumentados habían cometido crímenes, como si tuviera dando la impresión al pueblo de que todos los inmigrantes son criminales, cuando la realidad, los hechos, las cifras demuestran claramente que los niveles de crimen dentro de esa comunidad son bajísimos. ¿Pero por qué él está haciendo eso? Por la misma razón que habló el doctor Valenzuela, para promover la división, para apelar a un nivel de racismo dentro de una comunidad blanca, porque no todos son así. Y yo creo que es lo peligroso de este discurso, ese tipo de narrativa. Nelson Díaz, en mi columna del Miami Herald de este fin de semana pongo un link a varios estudios de Estados Unidos que dicen que los crímenes cometidos por los indocumentados son mucho menos que los cometidos por los nacidos en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo puede un latino como usted justificar a un candidato que dice lo contrario? Mira, déjame primero decir que es irresponsable decir que Trump es un racista, que la policía es racista. Es irresponsable y ofensivo, porque estamos hablando de los inmigrantes ilegales que ya han cometido el crimen de cruzar la frontera ilegalmente. Y es ofensivo a los inmigrantes como yo, como mis padres, que vinieron a este país legalmente, llegaron aquí, obedecieron la ley, llenaron los papeles, pagaron lo que sea, y ahora que Hillary Clinton le quiere ofrecer ciudadanía gratis a toda la gente que están aquí ilegalmente, que se pusieron alante de la cola, que no vinieron de la manera correcta como los otros. ¿Qué mensaje le mandamos a los otros? Le mandamos el mensaje que cualquiera puede venir a cruzar la frontera abierta, que Hillary Clinton ahora quiere dejar las fronteras abiertas completamente para que cualquiera pueda venir a ser ciudadano. Nelson Díaz, muy interesante. Incorrecto y es irresponsable. Muy interesante, pero volvamos a mi pregunta. Tú como latino, ¿tú apruebas que Donald Trump haya hablado en su convención republicana únicamente sobre los indocumentados que cometen crímenes y en ningún momento haya mencionado que la enorme mayoría de los indocumentados son gente buena, trabajadora, que contribuye a sus comunidades? ¿Te parece bien o mal eso? Me parece que, se debería haber traído a alguien indocumentado, pero esa persona no debe estar aquí de principio. Esa persona no debe de haber cometido el crimen de cruzar la frontera. Yo sé que vienen por razones económicas, políticas, lo que sea, pero por lo menos deben de hacerlo de la manera bien. Entonces, yo no tengo ningún problema con la póliza de Donald Trump, lo apoyo 100%. Creo que la inmigración es parte de una póliza de seguridad nacional, importantísimo para mí, para la seguridad de mi familia, para la prosperidad económica de este país. Arturo Valenzuela, nos queda un minuto antes de ir a un corte.
muy cortito, un 40% de los indocumentados en Estados Unidos no son latinoamericanos, no pasan por la frontera, llegan a Estados Unidos por aviones, llegan de esa forma. Hay polacos, cuando yo estaba en la Casa Blanca en el año 2000, pregunté cuál era el grupo de ilegales más grandes en la Florida en ese momento, y no me vas a creer esto, pero el grupo más grande en ese momento, estoy hablando del año 2000, eran alemanes en la Florida. ¿Por qué son visa overstayers? Ahora, esta gente también está aquí en Estados Unidos gente que ilegalmente. se queda más allá de sus visas. ¿Y por qué no se critica entonces? ¿Por qué solamente a los latinoamericanos? ¿Por qué a los mexicanos solamente? ¿Por qué se habla de un muro en la frontera y no se habla de otras políticas? Ahí está el corte racista, perdonen. No, es todos los inmigrantes ilegales, no solamente los hispanos o los latinos. Es incorrecto lo que está diciendo el señor Valenzuela. Donald Trump nunca ha dicho solamente los mexicanos, solamente los latinoamericanos. Perdón, Nelson Díaz. Para poner las cosas en su lugar. En el discurso de Trump del 16 de junio del 2015, donde anunció la campaña, habló, y leo, cuando México, no habló de Alemania, cuando México envía a su gente, no envían a los mejores, envían a gente que tiene muchos problemas. Traen drogas, crimen, son violadores y supongo que algunos son buenas personas. Palabras textuales de Donald Trump. Y en su discurso en la campaña, vamos a decir las cosas como son, habló de México, no habló de Alemania. Esa es una parte, y lo que tú dijiste ahora, leíste, que algunos son buenas personas. Nadie en la prensa quiere reportar eso, que él dijo eso. Solamente quieren reportar incorrectamente, que él dijo que todos son violadores y criminales. Él nunca dijo que todos eran. Es más, que dijo la gran mayoría de los 11 millones. Hay algunos que son y algunos que son buenos. Doctor Valenzuela, ¿cuál sería la principal diferencia en base a lo que escuchamos de Hillary Clinton y de Donald Trump en sus discursos de de aceptación de sus nominaciones? ¿Cuál sería la principal diferencia entre ellos en materia de política exterior y en materia de América Latina? Bueno, yo creo que es fundamental recalcar el tema de política exterior y política de seguridad internacional. Vimos un discurso increíblemente importante anoche, que fue el discurso del general John Allen, que presentó un cuadro bastante preocupante en el sentido de que él ve que el candidato republicano, al no tener ninguna experiencia y al decir cosas disparatadas, como por ejemplo pedirle a los rusos que busquen, digamos, los correos de Hillary Clinton, si hay alguien que está preocupado, digamos, del tema de que de repente uno podría entregarle a una potencia extranjera estos materiales así tan importantes que son clasificados, y Frank Mora conoce muy bien este tema porque fue mi contraparte en el Departamento de Defensa en ese momento, es de una irresponsabilidad impresionante. El propio republicano que estuvo a cargo de la comisión que investigó los temas de los correos de Hillary Clinton dijo que lo que dijo el candidato Trump en esa materia era una cosa pero inaceptable, impresentable, y si quería hacer un chiste o algo por el estilo, obviamente que no fue una broma política importante. Esto es un tema tan crucial. La secretaria Clinton tiene toda una estrategia de política exterior, trabajar con aliados y no insultarlos, trabajar con claridad con los sectores del Departamento de Defensa para asegurar que hay una seguridad importante para el país. El mundo complejo que tenemos hoy día es un mundo que se tiene que basar en alianzas claras, donde uno puede llegar y insultar toda una religión, por ejemplo, y pensar de que eso nos va a avanzar a la seguridad de nuestro país. Así que, francamente, el tema de defensa es probablemente el tema más importante en este momento. Ahora, en relación a política exterior, quisiera sencillamente decir de que me tocó trabajar directamente con la secretaria Clinton cuando estuvimos trabajando en el primer gobierno del presidente Obama en América Latina, y francamente yo creo que se hizo un trabajo extraordinariamente bueno de revertir una situación donde había un desprecio y un rechazo a la política exterior de Estados Unidos en América Latina, pero en el mundo después del gobierno del presidente Bush. Eso se revirtió. Vamos a Ileana García, Obama, doctor Valenzuela. Se revirtió con la secretaria Clinton. Vamos a Ileana García. Ileana García, el doctor Valenzuela habla de una irresponsabilidad impresionante, sus palabras,
de su candidato, de Donald Trump, cuando le pidió a Rusia hackear básicamente o dar a conocer los emails hackeados de la Convención Demócrata. Su respuesta. Él obviamente lo hizo en tono sarcástico, pero bueno, como son buenos los medios de comunicaciones, en su gran mayoría liberales, agarraron y lo tergiversaron nuevamente como hacen con la retórica del famoso racismo. A mí me llama mucho la atención ese tipo de cosas, dado de que nosotros tenemos, el que no ha trabajado con la élite en Washington o conoce mucho de la política, lo único que tiene como prueba es lo que está pasando en el mundo, lo que ha pasado en Belgium, lo que ha pasado en Francia, las experiencias de la señora Hillary Clinton con Benghazi, con Libia. Entonces, a mí me llama mucho la atención cómo es que hasta cierto punto la petulancia y la prepotencia de las personas de venir a hablar de la señora Hillary con su experiencia, y sí la tiene, pero obviamente no ha dado muy buenos resultados, versus lo que ha surgido con estos comentarios que ha hecho el señor Trump en tono sarcástico. Deberían de estar hablando de la división, de lo que surgió, de la protesta que surgió esta semana en Filadelfia. Deberían de hablar del despido de quien fuese la cabecera del Partido Demócrata, que de repente no sirve para Partido Demócrata, pero sirve para ser parte de la campaña de Hillary. ¿Cómo es que ahora de repente han descubierto de que 194 delegados podían haber favorecido al señor Bernie Sanders, pero dentro de todo esa manipulación corrupta que lleva la campaña de la mano de la señora Hillary Clinton, o sea, no llegó a su cometido? Por eso me llama mucho la atención que siempre van y hacen macro de una cosa tan pequeña y de tan poca importancia, y no le ponen más importancia a lo que está pasando. Se está reflexionando en la pantalla, lo estamos viendo, las protestas, hasta dentro del Partido Demócrata tienen división, pero siguen lloviendo sobre mojado, sobre cosas que en realidad no tienen mérito. Vamos a hablar de mérito, perfecto. La señora Hillary Clinton tiene experiencia, ¿y qué ha pasado? Estamos viviendo en un mundo súper inseguro, no inseguro, más inseguro que nunca. No le estamos dando valores a lo que realmente es el país, la seguridad de nuestro país, la economía de nuestro país, que de paso, el discurso de ella estuvo sumamente bipolar en el día de hoy, donde ella habla del legado, de la extensión del señor Obama, pero a la misma vez también sale a relucir que ella está preocupada por la economía y por la seguridad. Entonces tú dices, o sí o no. Pero bueno, doctor Mora, más de lo mismo. Su respuesta, usted fue subsecretario de Defensa. En materia de defensa, lo que acaba de decir Ileana García, ¿cierto o falso? Mira, lo que dijo Arturo vale la pena resaltar. Esto no solo es una irresponsabilidad, pero lo de Rusia. Lo de Rusia, y no solo de Rusia, sino claramente decir, tenemos que quizás pensar en salir de la OTAN, de la alianza militar más importante quizás en la historia. Eso es crear inseguridad entre nuestros aliados. Pero más allá que eso, los contrastes son profundos en esta campaña, Andrés. Pero en el tema de política exterior, los contrastes no podrían ser más. ¿Y cómo? Porque yo todavía no sé cuál es la política exterior de Donald Trump. Hay unas incoherencias constantes. Si me preguntas cuáles son las políticas, yo no las sé. Y ese es el peligro, la incertidumbre, la inseguridad de su discurso y de su liderazgo, y lo que eso crea, lo que crea en el clima internacional, creo que es sumamente peligroso, no solo para el país, sino para la comunidad internacional. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, quiero preguntarle a Nelson Díaz sobre algo que mencionó Ileana García, si el Partido Demócrata va a lograr cohesionarse o no después de esta puja tan terrible entre Hillary Clinton y Bernie Sanders. Ya volvemos, no se vayan. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando el discurso de Hillary Clinton en el cierre de la Convención Demócrata. Y una de las grandes preguntas, como decíamos al principio del programa, es si Hillary Clinton logró convencer a los seguidores de Bernie Sanders, su gran rival en las primarias, de que se unan a su campaña de ahora en más. Tú has puesto al centro y al frente los temas económicos y de justicia social, donde corresponden, y a todos los que te han apoyado, que están presentes aquí y alrededor del país, quiero que sepan, los he escuchado. Su causa es nuestra causa. Doctor Mora, Hillary Clinton apeló a los votantes de Sanders. Sanders le levantó la mano como triunfadora, pidió a sus seguidores que la apoyen, pero ¿le van a hacer caso?
Mira, hay una encuesta antes de la convención de Pew que donde dice, se le pregunta a los que votaron por Sanders si van a votar por Hillary Clinton y un 88-89% antes de la convención dijeron que sí. El senador Sanders en varias ocasiones antes y durante la convención les pidió y apeló a sus seguidores que votaran por Hillary Clinton. Sin embargo, claramente. muchos gritaban, incluso cuando hablaba de Hillary, muchos gritaban claro, Sanders, había unos 100 o 200 de los no sé cuántos delegados que dijeron eso, pero al fin y al cabo Bernie Sanders, al contrario de Ted Cruz, que era el que perdió, que no decidió no apoyar al candidato republicano. No, le dijo al pueblo americano que votaran por su conciencia. La diferencia entre lo que hizo Ted Cruz y lo que hizo Bernie Sanders es enorme. Nelson Díaz, ¿están más divididos los demócratas que los republicanos? Yo creo que sí, que mira, en los dos partidos hubo un movimiento para un candidato. En el Partido Republicano había una elección democrática. En el Partido Demócrata había una elección arreglada por Hillary Clinton, por Debbie Wasserman Schultz, que aplastaron el movimiento de Bernie Sanders. Después votaron a la que arregló la elección y la reemplazaron con otra persona que también ha insultado a la gente, los apoyantes de Bernie Sanders. Y arriba de eso, con otro insulto, pusieron a Debbie Wasserman Schultz en cargo de una parte de la campaña de Hillary Clinton. Yo no creo que Hillary Clinton ha hecho nada para los apoyantes de Bernie Sanders. Y yo creo que los apoyantes de Bernie Sanders van a decir, como está el hashtag #DemExit, que ya están cansados de la corrupción entre el Partido Demócrata, la corrupción de Hillary Clinton, y ya están cansados y yo creo que no van a salir a votar. O van a salir a votar por Jill Stein, que está tratando de conseguir el apoyo de esos apoyantes de Bernie Sanders. O sea, el tercer partido. El tercer partido, sí. Arturo Valenzuela. Y algunos creo que van a apoyar a Donald Trump también. Arturo Valenzuela en Washington, nos queda un minuto su respuesta. Sí, yo creo que mucha de la gente de Sanders va a apoyar a Hillary Clinton. Hay algunos que no lo van a hacer y esa gente probablemente no va a votar. Pero acordémonos también de que en las primarias Hillary Clinton ganó más de 4 millones de votos populares más que Bernie Sanders. Acordémonos de otra cosa también, Andrés, que es muy importante. En la primaria republicana votaron 20 millones de personas. En la demócrata votaron 24 millones de personas. En la campaña, en la elección de noviembre, van a votar como 160 millones, 170 millones. El gran grueso del electorado americano no está ni con la ultraderecha que representa a Trump o la ultraizquierda que en este momento representaba a Sanders, sino que buscan una cosa intermedia, buscan una persona con experiencia, buscan una persona que sabe conducir a este país, y en ese sentido claramente Hillary Clinton yo creo que va a tener una enorme ventaja con ese elector no polarizado que se ha visto en las campañas primarias, sino que en la elección general. Ileana García, nos queda un minuto menos de un minuto. Su cierre, por favor. Este movimiento con Bernie Sanders fue básicamente el caballo de Troya para la señora Hillary Clinton, dado de que ella se tiene que mover en otra dirección que no es lo de ella, que es los donantes y el Wall Street y todos esos otros favores que ella debe. De lo contrario, recuerden que Trump, los seguidores de Trump y los seguidores de Bernie son anti-establecimiento desde un principio. Es lo que ustedes tienen que entender. Yo creo que si Bernie llega a correr como independiente, al igual que el señor Trump, no se forma todo lo que se formó. Pero bueno, por ende, lo que hizo Ted Cruz fue pelearse con la élite de Washington, pero Bernie Sanders se peleó con todo un movimiento que se gastaron 220 millones de dólares, básicamente criticando un establecimiento de que después él tuvo que auspiciar. O sea, básicamente nada, una fachada total, ¿qué te puedo decir? Pero en fin, lo más importante es, le digo a la persona escuchando también, es que votar con su conciencia, investiguen y no se dejen llevar. Muchas gracias a todos. Fascinante discusión, ya la vamos a seguir, quedan 3 meses. Tenemos que ir a un corte, cuando volvamos vamos a preguntarle al encuestador Sergio Bendixen cómo leer las encuestas, porque unas dicen que gana Trump y el mismo día otras dicen que gana Hillary. ¿A quién creerle? Ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros. En las últimas semanas ha habido encuestas que dan como favorito a Donald Trump y casi el mismo día otras encuestas que dan como favorita a Hillary Clinton. ¿A qué encuestas creerles? Vamos con un encuestador muy conocido, Sergio Bendixen. Sergio, ¿a quién creerle? ¿Cómo puede ser que el mismo día salen encuestas que dan como ganador a uno y otras que dan como ganador a la otra? Andrés, la verdad es que están prácticamente empatados. Las encuestas, o la encuesta
más confiable, es la que da los números que son un promedio de las encuestas de los medios de comunicación más importantes. Y en este momento, que son encuestas básicamente realizadas después de la convención republicana, Trump tiene 46, Clinton tiene 45 y hay un 9% de indecisos. Cuando salgan las encuestas después de la convención demócrata, seguramente a finales de la primera semana de agosto, yo pienso que Hillary va a tener una ventaja, pero no va a ser mayor a 3 a 5 puntos. Sergio Bendixen, mucho se ha hablado del voto hispano. Hasta ahora, en las elecciones anteriores decíamos que ya con toda la cantidad de latinos que vivimos en Estados Unidos, va a ser imposible que un candidato gane sin el voto latino. Trump, obviamente, piensa que sí, que puede ganar sin el voto latino porque no ha hecho ningún esfuerzo por extenderle un ramo de olivo a los latinos. Entonces, pregunta como encuestador, ¿puede ganar Trump sin el voto latino? Poco difícil, pero definitivamente puede ganar sin el voto latino. A ver, ¿Por ¿cómo? qué? ¿Cómo? Porque el país está dividido en dos grandes bloques. Existe el bloque de Clinton, que es el voto afroamericano, el voto hispano y el voto de las personas que tienen un diploma universitario. Esa es la mitad del país. Y ahí Clinton tiene una ventaja de aproximadamente 65 a 35. Pero tenemos el otro bloque, que es enorme, que es el voto anglosajón sin diploma universitario, y ahí Trump tiene una ventaja de 65 a 35. Pero, a ver, pero tú dices... O sea que están muy iguales cuando lo ves de esa forma. Sí, sí, pero tú dices que... La pregunta era sobre el voto latino. Tú dices que el voto latino, afroamericano y de los más con títulos universitarios están con Hillary Clinton. Pero según una encuesta de Telemundo, Hillary tiene el 89, casi el 90% del voto latino y más del 90% del voto afroamericano. Entonces, ¿puede ganar Trump sin el voto latino, sin el voto afroamericano? ¿Puede ganar? Por décadas se ha vendido la idea de que el voto latino es importantísimo, pero la verdad es que el voto latino es solamente el 10% del electorado de Estados Unidos y el voto latino está concentrado en estados como California, Nueva York, Nueva Jersey, Illinois, que ya están decididos, Texas, ¿no? Por el lado demócrata. El voto latino, bueno, y en Texas por el lado republicano, ¿no? El voto latino pesa muchísimo solamente en el estado de la Florida y pesa en alguna manera en los estados como Colorado, como Nevada, como quizás el mismo Pennsylvania. Pero solamente en la Florida, yo diría, el voto latino es definitivo. Acá, para que gane Hillary Clinton en la Florida, tiene que ganar el voto latino como lo ganó Obama en las dos elecciones anteriores, pero todavía más, tiene que ganar el voto cubano 3-2. En el 2012 Hillary solamente empató con el voto cubano. Esta vez Hillary lo tiene que ganar porque el voto anglosajón a favor de Trump va a ser mucho mayor que fue en el 2012. Resumiendo, porque nos quedan 5 segundos, ¿tú sí crees, a pesar de ser un candidato, un encuestador que ha trabajado para el Partido Demócrata, que Trump puede ganar sin el voto latino? Sin ninguna duda, y es un gran peligro para cada latino que vive en Estados Unidos. Muchas gracias, Sergio Bendixen. Vamos a un corte y mi opinión, mi reflexión final sobre todo lo que hablamos hoy. Ya volvemos. Muchas gracias por habernos acompañado y no se olviden de seguirnos en nuestra página de Facebook, Andrés Oppenheimer, y en mi Twitter, @OppenheimerA. Y también síganos en nuestro blog, www.andresoppenheimer.com. Si se registran ahí, van a poder recibir gratuitamente todas mis columnas del Miami Herald y van a poder ver algunos de nuestros últimos programas de televisión. Les recuerdo la dirección, andresoppenheimer.com. Bueno, mi reflexión sobre la convención demócrata que proclamó a Hillary Clinton y la convención republicana que proclamó a Donald Trump. Las diferencias entre ambas no podrían haber sido mayores. La convención republicana fue un océano de caras blancas. Según datos del Washington Post y de Univision, de los 2.472 delegados republicanos, había solo 18 afroamericanos y 133 hispanos. El Washington Post dijo que probablemente fue la convención republicana con más caras blancas de los últimos 100 años. Comparativamente, la convención demócrata tenía un gran porcentaje de delegados que eran o afroamericanos, o hispanos, o asiáticos. Y ambos candidatos parecían estar hablándoles a públicos totalmente diferentes. En la convención republicana,
El propio Trump habló de los indocumentados que han matado gente. Y hubo 3 madres y padres de gente asesinada por indocumentados que hablaron en la convención. Pero ni Trump ni ninguno de ellos mencionó el hecho de que la enorme mayoría de los 11 millones de indocumentados son gente buena, trabajadora, y que varios estudios muestran que en promedio cometen muchísimos menos crímenes, o por lo menos menos crímenes, que los ciudadanos nacidos en Estados Unidos. Y Hillary Clinton, por el contrario, le habló a un público de hispanos, de afroamericanos, de discapacitados, diciéndoles que ella es su candidata y que ella va a defender sus derechos. Los discursos de ambos parecían dirigidos a mundos diferentes. ¿Va a poder ganar Trump sin el voto latino y sin el voto afroamericano? Sergio Bendicen, el encuestador, nos dijo que sí. Y obviamente Trump cree que sí. Él cree que como las elecciones se definen en el colegio electoral, y eso lo dijo su jefe de campaña, Paul Manafort, lo que importa es el voto de los estados, porque no importa si el 80% de los latinos a nivel nacional votan a favor de Hillary Clinton, porque los latinos están concentrados en California, Nueva York, votos que igual, estados que igual va a ganar el Partido Demócrata, y Trump podría ganar con el voto no latino de varios estados como Ohio y Pensilvania. Quizás eso explique por qué Trump hasta ahora no ha hecho el menor esfuerzo, por lo menos nosotros no lo vemos, por ganar el voto latino. Nosotros hemos pedido entrevistarlo varias veces y hasta ahora ni siquiera tiene un representante, un vocero para los medios en español para canalizar estos pedidos. Como lo dije en una columna reciente del Miami Herald, yo creo que esta elección va a ser muy cerrada, porque en general en Estados Unidos el partido en el poder durante 2 periodos presidenciales consecutivos pierde en la tercera elección. Y creo, para redondear, que mucho va a depender de si hay otro ataque terrorista en los últimos días antes de la elección y de si la gente va a votar con la razón o con la emoción. Si votan con la razón, gana Hillary. Si votan con la emoción, gana Trump. Gracias por habernos acompañado. Vamos a seguir analizando todo esto en las próximas semanas. Gracias. Hasta la semana próxima.